Bienvenidos a una nueva clase de teoría de los circuitos. Hoy vamos a cambiar de tema, como les había comentado. El análisis temporal, ya vimos que cuando aumenta la cantidad de componentes y si cambiara la forma de la señal de entrada, los cálculos ya se empiezan a volver un tanto complejos. Entonces, todos estaban en la búsqueda de algo más simple, viendo qué matemáticas tenían a mano. Y bueno, por ahí apareció Euler, que ya lo hemos nombrado para la resolución de las ecuaciones diferenciales, y la teoría de relación entre señales senoidales y funciones trigonométricas. Una mezcla de esto es lo que nosotros tomamos para utilizar dentro de la materia los fasores armónicos eficaces y asociarlo a señales senoidales para poder hacer un cambio en la manera de calcular que me convierta las ecuaciones íntegro diferenciales en simples sumas y restas. Con lo cual lo que vamos a ver en primera instancia es la teoría de los fasores armónicos para poder entender hasta dónde podemos usar la matemática y si realmente nos sirve a todo lo que nosotros necesitamos. De ahí sacar algunas conclusiones y ver cómo se utiliza esta nueva técnica en la teoría de los circuitos. Vamos a comenzar viendo algunas diferencias para poder entender diferencia entre vector, fasor y fasor armónico giratorio para entender de dónde viene. Comencemos con el vector. El vector, algo que ya todos conocen, tiene, ahí tenemos el vector, vamos a poner que es un vector A, normalmente tiene dirección, sentido y magnitud. Y esto expresado en un plano XY. ¿Cuál es la diferencia con el fasor? Aparenta ser exactamente lo mismo, pero existe una diferencia. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que el fasor normalmente se encuentra en un plano complejo, con una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Por lo tanto, yo acá voy a tener una parte real, vamos a llamarla B, una parte imaginaria que podremos llamar C, y el fasor lo que tiene, suponiendo que este fuera el fasor AM, tiene módulo y fase, en otra forma de expresión. ¿Cómo puedo expresar este vector? Y bueno, puedo decir que el fasor AM va a ser igual a B más JC, expresado en su forma compleja. Puedo decir también que AM vale AM, que sería el módulo, por E a la J tita, o sea, por E a la fase. ¿Cuál sería el módulo? Módulo de AM será la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Y la fase, tita, el ángulo tita, será el arco tangente de B sobre C, parte real sobre parte imaginaria. Con lo cual podría encontrarlo también descripto el fasor AM como un AM por E a la J arco tangente de B sobre C. Bien, vamos a trabajar sobre este fasor con un pequeño cambio. Ese pequeño cambio es hacer que este fasor convertirlo en armónico giratorio. ¿Qué implica convertirlo en armónico giratorio? Bueno, decir que este fasor mantiene siempre su módulo, pero la fase cambia y gira con una velocidad omega, que es la pulsación. Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Nos vamos a quedar con este fasor por acá.
Vamos a poner por acá y vamos a ver qué pasa cuando le damos un giro en base a una pulsación. Como hablamos, si agarramos este fasor y lo hacemos girar con una velocidad omega, este fasor y esta nomenclatura la vamos a empezar a usar nosotros. Acá la pueden encontrar en algunos libros, por ahí con alguna diferencia. Este fasor se va a convertir en un AM punto. Y el AM punto será AM igual a mi fasor AM, mi fasor anterior AM, por E a la J omega T. Acá vamos a estar aplicando el giro del que hablamos. Si agarramos nuestro fasor anterior y lo ponemos ahora como fasor armónico giratorio, expandiendo, mi fasor armónico giratorio será AM, que AM vale AM módulo por E a la J tita por E a la J omega T. Finalmente, ¿qué me va a dar esto? Que mi fasor armónico AM será igual a AM, AM, vamos a borrar acá, vamos a ponerlo como es, ahí está, será módulo AM por E a la J omega T más tita. Este va a ser nuestro fasor armónico giratorio y con el que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo se relaciona esto con las señales senoidales. Bueno, sabemos acá en todo momento que si yo veo la parte real de mi fasor armónico giratorio AM, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a un AM por el coseno de omega T más tita. Y si miro la parte imaginaria de mi fasor armónico giratorio AM, también será AM por el seno de omega T más tita. Y esta es la relación que tenemos que tener en cuenta para todos nuestros desarrollos. Así que en todo momento la parte real es el coseno y la parte imaginaria es el seno. Entonces vamos a hacer ahora un gráfico para ver cómo en cada punto, en cada movimiento de nuestro fasor armónico se compara con una señal senoidal. Vamos a ver en dos gráficos, uno que va a obtener el fasor propiamente dicho y en otro lado cómo sería la señal senoidal. Si hablamos de señal senoidal vamos a estar en todo momento usando la parte imagen, o sea la parte imaginaria, esta parte de nuestro gráfico. Recuerden, esta era la parte real. Planteamos que tenemos un fasor, el fasor vamos a arrancarlo acá, un fasor AM1. Tenemos un fasor AM1 que en este momento, este fasor es armónico giratorio, va a girar con una velocidad omega, como lo planteamos, pero en este momento le sacamos la foto y está acá. Si miro este fasor en el momento 0, este eje es omega t. Acá tenemos la relación entre omega y este omega. En 0, la amplitud, lo que veo en la imagen, es igual a 0. Después el fasor va a ir girando hacia allá y va a obtener otras posiciones. Por ejemplo, esta continúa siendo AM1, pero está en esta posición. En esta posición su amplitud será
esta. Si sigo, tengo esta amplitud, tendré este punto. Finalmente, para cuando llegue el fasor a pi sobre 2 y esté acá, la amplitud será esta. Cuando pasa del otro lado, empieza a decrecer la amplitud para cada punto que yo tomo. Y esto es lo que me da en todo momento la relación que hablamos, que es una señal senoidal. Volverá a pasar por cero y después hará lo mismo para los semiplanos negativos, describiendo en todo momento la señal senoidal. Entonces, si nosotros del fasor agarramos la imagen, en todo momento vamos a tener el valor del seno de ese fasor armónico giratorio. Entonces, ya definido que existe una relación entre los dos y que puede llegar a servir, vamos a ver si realmente se cumple para todas las operaciones, porque nosotros ahora vamos a tener que, si esto es una señal y la quiero sumar con otra señal o la quiero derivar, tenemos que ver si se cumple esa matemática, porque si no, no lo vamos a poder usar. Entonces vamos a analizar para cada uno de los casos de las operaciones matemáticas si tenemos cumplimiento o no y si este sistema sirve. Veamos qué pasa para el caso suma. En la suma, imaginemos que tenemos dos vectores, dos fasores armónicos giratorios. Si tenemos dos fasores armónicos giratorios, vamos a plantear un fasor armónico giratorio que es este, AM1. AM1 tendrá una parte real A, una parte imaginaria B. Otro fasor armónico, vamos a plantearlo por acá, será AM2, que tendrá una parte real C y una parte imaginaria D. ¿Cómo sumábamos fasores nosotros? Bueno, ¿se acuerdan la regla del paralelogramo? Suponemos que planteamos esto y el fasor armónico nuevo me da por acá. Suma de los dos. Por lo cual este fasor armónico nuevo, AM3, tendrá una parte real F y una parte imaginaria G. Entonces, por lo que vemos acá, si vamos a ver el fasor armónico AM3, deberá ser la suma de AM1 más AM2 en cualquiera de sus partes. Si yo quiero ver cuánto vale F, F valdrá la parte real de AM1, que es C, o sea, F es la parte real de AM3. Y F deberá ser igual a la parte real de AM1 más la parte real de AM2. Lo mismo para la parte imaginaria. G es la parte imaginaria de AM3. Por lo tanto, G debe ser igual a la parte real, imaginaria, a la parte imaginaria de AM1 más la parte imaginaria de AM2. Y de hecho, si miramos G, es igual a B más D. Con lo cual, hasta acá se cumplen. Ahora, ¿qué pasa para la señal senoidal? Bueno, si G es la imagen de AM3, si G es la imagen de AM3, ¿esto qué será igual? Será igual a AM3 por el seno
de omega t más tita 3. Si f es la parte real, entonces esto será AM3 por el coseno de omega t más tita 3. Si lo miramos todo en funciones de seno, que es lo que no importa, fíjense que G dijimos que es AM3 por el seno de omega t más tita 3. Igual a B. ¿B qué es? B es la parte real de AM1. La parte imaginaria, perdón, de AM1. La parte imaginaria de AM1 será AM1 por el seno de omega t más tita 1. Más D. D es la parte imaginaria de AM2. Con lo cual acá tenemos más AM2 por el seno de omega t más tita 2. Entonces se comprueba que la suma de los fasores armónicos AM1 con AM2 que me da AM3 es lo mismo que sumar las señales senoidales AM1 y AM2 obteniendo una señal AM3. Por esto podemos escribir por acá que la señal y el fasor para el caso suma cumplen para lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a poner acá cumple con la suma. Vamos a estirarlo un cachitito. Ahí está. Cumple con la suma. Esto es lo importante. Vamos a ver ahora si cumple con la suma, por supuesto, también va a cumplir con la resta. Sí, eso está más que claro. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos otro tipo de operaciones. Otro tipo de operaciones, por ejemplo, podría ser la integración y la derivación, que es lo que nosotros usamos normalmente. Vamos a acomodar un poquitito acá y vamos a ver qué pasa. Para la derivación vamos a plantear dos escenarios. Una señal AM1, fasor armónico giratorio, que valdrá AM1 por E a la J tita por E a la J omega t. No hice nada, simplemente lo desplacé. Recuerden que esto después da la suma de omega t más tita. Lo hice así para que sea más fácil la derivación. Y del otro lado vamos a obtener una señal A de t, que será un A por el seno de omega t más tita. Entonces vamos a derivar de un lado y del otro y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo sería la derivada respecto de t de AM1? O sea, lo que es decir, la derivada respecto de t de AM1 por E a la J tita por E a la J omega t. Bueno, y esto me dará igual a AM1 sale porque es constante, E a la J tita sale porque es constante, no está afectada la derivación, y acá en la derivación voy a tener J omega y nuevamente E a la J omega t. Si reagrupo un poco esto, voy a ver que tengo AM1 igual a AM1 por J omega por E a la J tita por E a la J omega t. Si ahora hago la derivada segunda respecto de t dos veces de AM1, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener AM1 por J omega cuadrado por E a la J tita por E a la J omega t. Si hiciera la derivada n respecto de t n veces de AM1, obtendría AM1
por j omega a la n por e a la j tita por e a la j omega t. Si ustedes se fijan acá, esto que está acá, ¿qué es? Y es AM1 fasor armónico giratorio, pudiendo escribir que la derivada n respecto de t n veces de AM1 va a ser igual a multiplicar n veces por j omega el fasor armónico giratorio AM1. Y nos quedamos con esto que está acá, de un lado. Vamos a ver qué pasa del lado de la señal senoidal. De este lado, la derivada de A de t respecto de t será igual a la derivada respecto de t de A por el seno de omega t más tita, lo que dará A por omega por el coseno de omega t más tita. Y acá una particularidad, como nosotros trabajamos con senos, un coseno es exactamente igual que un seno desplazado en pi sobre 2. O sea que sería lo mismo escribir A por omega por el seno de omega t más tita más o menos, yo voy a usar más, pi sobre 2. Si ahora tuviera que hacer la derivada segunda respecto de t dos veces de A de t, será igual a A por omega cuadrado por el coseno de omega t más tita más pi sobre 2. Y acá de vuelta lo mismo, esto sería lo mismo que decir, para expresarlo en senos, A por omega cuadrado por el seno de omega t más tita más 2 pi sobre 2. Pudiendo escribir en forma genérica que la derivada n respecto de t n veces de A de t, siendo un seno, será igual a por omega a la n por el seno de omega t más tita más n pi sobre 2. Y dejar esto como lo importante. Si ahora lo relacionamos, vemos que derivar fasores armónicos es multiplicar por j omega a la n. Si lo vemos de este lado, derivar una señal senoidal es multiplicar por omega a la n, pero también, fíjense que es desplazar pi sobre 2 n veces el ángulo tita, con lo cual sería lo mismo. Fíjense que pi sobre 2, lo vimos al principio, que era j. Entonces es lo mismo multiplicar por j que desplazar pi sobre 2. Con lo cual podemos definir también que la derivación cumple para nuestros requerimientos. Veamos ahora qué pasa con la integración haciendo exactamente el mismo trabajo de un lado y del otro. Fíjense. Vamos a borrar esto por acá, vamos a agregar que cumple con la derivación, vamos a cambiar este a integración, acá vamos a poner por acá abajo que cumple con la derivación. Vamos a agrandar un cachito más este. Ahí está.
y vamos a ver qué pasa con la integración. Para la integración vamos a plantear exactamente lo mismo que antes, integrar un fasor armónico giratorio a M1. O sea que esto será integrar a M1 por E a la J tita por E a la J omega t, diferencial t. Acá diferencial t también. Bueno, ¿qué me dará esto? AM1 constante, E a la J tita, constante, J omega, que esta vez queda abajo, por E a la J omega t. Si hago la derivada segunda, la integral dos veces de AM1, tendré AM1 por E a la J tita por 1 sobre J omega al cuadrado por E a la J omega t. Recuerden, esto que está acá, fíjense, AM1, E a la J tita, E a la J omega t, es el fasor armónico AM1. Y la integral n de AM1, ¿cuánto valdrá? Y bueno, valdrá AM1 por 1 sobre J omega a la n por E a la J tita por E a la J omega t. Finalmente, podemos escribir esto un poquito más armado con lo que dije recién, que la integral n de AM1 será igual a AM1 fasor armónico giratorio por 1 sobre J omega a la n. O sea, es lo mismo, la integral es lo mismo que derivar n veces J omega. Vamos a ver ahora qué pasa del lado del seno. Tenemos la integral de a de t, una señal senoidal, diferencial t. O sea que tenemos la integral de a por el seno de omega t más tita diferencial t. La integral de esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar igual a por 1 sobre omega por, vamos a hacerlo directamente, el seno de omega t más tita más pi sobre 2. ¿Sí? Recuerdan haciendo el desplazamiento para convertir el coseno en seno. Si hacemos la integral segunda de a de t diferencial t, será igual a por 1 sobre omega cuadrado por el seno de omega t más tita más 2 pi sobre 2. Si hacemos la integral n de a de t diferencial t, será igual a por 1 sobre omega a la n por el seno de omega t más tita más pi n pi sobre 2. Entonces se nos da lo mismo que se nos daba en la derivación. Digamos, integrar es lo mismo que multiplicar n veces, dividir, perdón, n veces por j omega, y de este lado vemos que también es dividir el seno n veces por omega, desplazando pi sobre 2, j, del otro lado, n veces. Con lo cual, también cumple con la integración. Vamos a ver la que nos falta, que es la multiplicación, a ver qué nos da. Para la multiplicación planteamos un AM3 que será igual a AM1 por AM2. Ambos fasores armónicos giratorios. Con lo cual reescribimos y tenemos que AM3 será igual a AM1 por E a la J tita por E a la J omega t por AM2 por E a la J tita
por E a la J omega T. Diferencias. Este será tita 1, este será tita 2. Los omega siempre deben ser iguales. Los omega de todas las señales, de todos los fasores armónicos giratorios, independientemente de que sean, de tensión, de corriente, de potencia, lo que gusten, la pulsación debe ser la misma. Si no, no funciona y además en nuestros sistemas, en nuestros circuitos, la pulsación es la misma para todos. Entonces, AM3 me dará AM1 por AM2 por E a la 2J omega T, 2J omega T más, lo podríamos poner acá, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, vamos a poner, me da E a la J, 2 omega T más tita 1 más tita 2. Finalmente, si quisiéramos compararlo con el seno, la imagen de AM3 será igual a AM1 por AM2 por el seno de 2 omega T más tita 1 más tita 2. Veamos ahora qué nos da del otro lado. Vamos a tener una señal A3, de T, que será igual a A1 de T por A2 de T multiplicadas, con lo cual A3 de T será igual a el seno A por el seno de omega T más, vamos a borrar acá, ahí está, omega T más tita 1 por el B, no, A2 le puse acá, por A2, vamos a borrar otra vez, por A2 por el seno de omega T más tita 2. ¿Y esto qué nos da? Bueno, si recuerdan que seno de alfa por seno de beta, ¿a qué era igual esto? Era igual a 1/2 del coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta. Si reemplazamos acá, A3 de T será igual a A1 por A2 por 1/2, todo esto por coseno de alfa menos beta. Me va a dar omega T más tita 1, omega T más tita 2, me va a dar el coseno de tita 1 menos tita 2. Menos el coseno de 2 omega T más, a ver, vamos a sacar esto que molesta. Ahí está. 2 omega T más tita 1 más tita 2. Como podemos ver acá, ya a esta altura, por más que desplacemos en senos para obtener los cosenos y todo, esto será la resta de dos senos, de dos cosenos será otro coseno, pero ya vemos que acá tenemos 1/2, acá tenemos omega T, ya no se cumpliría la multiplicación para igualar en nuestro sistema señales senoidales con fasores armónicos giratorios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cumple para la suma, cumple para la derivación
cumple para la integración y no cumple para multiplicación y, por supuesto, división. Ahora, en nuestros sistemas nosotros sumamos señales, integramos señales y derivamos señales. No multiplicamos ni dividimos señales. Esto quiere decir que los fasores armónicos pueden ser usados en nuestra materia para el tratamiento de señales senoidales. Vamos a reacomodar un poquitito esto y ya vamos a empezar a ver cómo se utiliza. Bueno, todo el repaso que hicimos ahí, las comprobaciones, vamos a ver ahora para qué nos sirven. Supongamos que tenemos una señal VDT. Esta señal VDT puede ser una tensión, una corriente que nosotros tenemos que calcular. ¿Recuerdan cómo eran nuestras ecuaciones diferenciales? La derivada segunda de BCDT, de ILDT o lo que se me ocurriera. Vamos a poner acá una bastante genérica. Vamos a poner que hay un K1 por la derivada segunda respecto de T dos veces de una señal ADT, más un K2 por la derivada primera respecto de T de la señal ADT, más un K3 sin derivar por ADT, más una que nos puede llegar a faltar, la integral, un K4, por la integral de ADT diferencial T. Con esto manejaríamos todas las posibles soluciones que me pueden llegar a quedar en una solución de una ecuación de un circuito como las que estuvimos viendo. ¿Qué haríamos acá? Si esto lo escribimos como fasores, o sea, esto me lo dan en el tiempo. Mi señal de entrada, recuerden, y esto es muy importante, mi señal de entrada al circuito, ahora y siempre, será una señal senoidal. ¿Por qué les digo ahora y siempre? Porque yo solo puedo usar las técnicas de fasores armónicos giratorios cuando tengo una señal senoidal. Porque lo que hicimos es asociar los fasores armónicos con señales senoidales. Entonces, si tenemos como entrada un escalón, no podría usar esta matemática. ¿Estamos de acuerdo? Se lo voy a recalcar ahora y se lo voy a recalcar unas cuantas veces más mientras dure la cursada, porque es muy común que intenten usar fasores después para resolver circuitos que no tienen una entrada senoidal. ¿Existe algo para eso? Sí, existe algo, pero es Laplace y lo vamos a ver después de la mitad del año, supongo yo, más o menos, por ahí. Bueno, sigamos con esto. Si todas estas son señales senoidales y yo dije que las podía reemplazar por fasores, yo voy a obtener acá una señal B, fasor armónico giratorio, que será igual a K1 por la derivada segunda respecto de T dos veces de un A, fasor armónico giratorio, más un K2 por la derivada respecto de T de A, fasor armónico giratorio, más un K3 por A, fasor armónico giratorio, más un K4 por la integral de A, fasor armónico giratorio, diferencial T. Entonces, paso de la señal senoidal al dominio de los fasores armónicos. Y acá todo es más fácil. ¿Recuerdan ustedes lo que costaba resolver las ecuaciones integro-diferenciales que obteníamos? ¿Qué pasa ahora? B, fasor armónico giratorio, será igual a K1 por el fasor armónico giratorio derivado dos veces. ¿Qué era derivar un fasor armónico giratorio? Derivar un fasor armónico giratorio era multiplicar por j omega. Entonces, si tengo la derivada segunda, será el fasor armónico giratorio A por j omega cuadrado, más K2 por el fasor armónico A por la derivada. La derivada primera es j omega, más K3 por A, fasor armónico giratorio, más
K4 por la integral del fasor armónico giratorio. ¿Qué era integral del fasor armónico giratorio? En este caso es una integral simple, dividir por j omega. Vean acá la magia de esto. La solución para esta ecuación íntegro diferencial termina siendo sumas de señales multiplicadas y divididas por j omega, así, tan fácil. Finalmente puedo agarrar de acá y puedo sacar que B es igual a A por, sacándolo factor común, K1 por j omega al cuadrado, más K2 por j omega, más K3, más K4 sobre j omega. Recuerdan, fíjense un poquito, imagínense que esta A de t era mi BC de t. Por ejemplo, si era BC de t, que era esta y era la que yo quería obtener, quiere decir que A será igual a B, fasor armónico B, de entrada, que será una señal senoidal, sobre K1 por j omega cuadrado más K2 por j omega más K3 más K4 sobre j omega. Y con esto directamente ya obtendría la solución a la señal que quiero de mi circuito. Falta solo una cosa. Esto va a quedar expresado en un fasor armónico giratorio. Si lo quiero ver en señal senoidal, si entro con una señal senoidal, seguramente mi señal de salida será senoidal. Esa senoidal, ¿qué será? Es fácil, será la imagen de A. Así de simple funciona esto. Vamos a hacer ahora una serie de cuadros para ver cómo me paso de un dominio a otro, en qué momento, y luego ya vamos a tirar un ejercicio y vamos a empezar a resolver. Vamos a ver cuál es el procedimiento para la resolución. Este es un procedimiento para tratar de darle un marco a la resolución y de hecho vamos a hacer algunos ejercicios con esto, pero después van a ver que esto se simplifica mucho y ya se hace en forma intuitiva y se hace directamente. No tenemos que pasar por todo esto. Pero bueno, ¿qué tengo yo? Yo tengo una excitación y un circuito. Con esa excitación, el circuito y las leyes, con todo este paquete, ¿qué obtengo yo? El modelo matemático del circuito, ya lo vimos. Ahora, este modelo matemático del circuito, cuando lo completo, obtengo la ecuación de equilibrio temporal. O sea, no sé, por poner un ejemplo, IL de t es igual a ver, no sé, la derivada segunda respecto de t, de BC de t, esto sería I de t. En realidad, vamos a tener un I de t, suponiendo que lo hubiéramos encarado ahí como I de t, vamos a tener una I de t igual a la derivada segunda de BC de t más R sobre L por BC de t más 1 sobre LC por BC de t. Supongan que obtuvimos esto. Esta es la ecuación de equilibrio temporal y que es la ecuación diferencial que debemos resolver. Cuando llegamos a este punto, lo que hacemos es pasarnos de plano. Acá estamos en el plano temporal y acá estamos trabajando en el plano de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, una vez que llegamos hasta acá, transformamos, acá lo que hacemos es transformar, y la transformación nos permite pasar del dominio temporal al dominio frecuencial, donde nos vamos a encontrar con una ecuación algebraica. La ecuación algebraica acá, por ejemplo, valdrá I igual a BC sobre J omega cuadrado más R sobre L por
BC sobre J omega más 1 sobre LC por BC. ¿Sí? Pasamos de acá a una ecuación algebraica que resolvemos y de acá obtenemos la respuesta. En este caso la respuesta que nosotros queremos es BC de t. Voy a correr un cachito esto que no sé qué es. Acá obtendríamos la respuesta, en realidad la respuesta BC. Ahora lo que tenemos que hacer es volver al dominio, antitransformar, y acá vamos a obtener con la antitransformación mi respuesta BC de t, que era lo que me pedían al inicio de los circuitos. Con esto ya podríamos irnos a trabajar sobre un circuito para que quede plasmado, pero vamos a hacer un pequeño retoque. Recuerdan que nuestros fasores armónicos giratorios, AM, son del tipo AM por E a la J tita por E a la J omega t. O sea, estos fasores tienen una dependencia temporal, ¿sí?, relacionada con omega. Pero también vimos que nosotros cuando hacemos los cálculos vemos una foto, lo detenemos en un instante de tiempo, no es que están todo el tiempo girando, en realidad sí están todo el tiempo girando, pero podríamos llegar, como en la foto los vemos a todos, a hacer algún tipo de maniobra para independizarlos del tiempo. Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo se trabaja y eso nos va a simplificar todavía más las cosas. Bueno, como estuvimos viendo hasta ahora hablamos de la primera parte, lo que dice acá, fasores armónicos y eficaces, dice acá. Todavía no vimos la parte de fasores eficaces. ¿Qué son los fasores eficaces? Nos basamos en dos cosas. Una es en el valor eficaz propiamente dicho y la otra es de la independencia en el tiempo, como se los comentaba hace un ratito. Entonces, vamos a plantear dos cosas. Primero, el valor eficaz. Recuerdan que cuando yo tenía un fasor armónico giratorio AM1, este era un AM por E a la J tita por E a la J omega t. Siendo este valor el valor máximo. Este valor es un valor máximo, porque si no, no podría relacionarlo con la señal senoidal. Recuerden que la señal senoidal es un A por seno de omega t más tita, siendo este valor A el valor máximo de la señal. O sea, si estoy acá y esta es mi señal senoidal, este es el valor de A. Dicho esto, si yo quiero hacer que mi fasor sea eficaz, lo primero que voy a tener que hacer es usar acá el valor eficaz de la señal, que como sé que lo voy a relacionar con una señal senoidal, mi valor eficaz, A, vamos a llamarle ya para que AM no se confunda con máximo, será el valor máximo de la señal sobre raíz de 2, cosa que ya vimos y demostramos cómo era el valor eficaz de una señal senoidal. Esto me va a hacer que mi fasor ahora sea eficaz. Vamos a ver cómo se produce la independencia del tiempo. ¿Recuerdan? Hace un ratito teníamos una ecuación. Vamos a poner un fasor armónico B. Y una ecuación que nosotros habíamos hecho una íntegro diferencial completa. Entonces esto sería K1 por AM sobre J omega cuadrado, esto era la derivada segunda, más un K2 por AM sobre J omega, más un K3 por AM, más un... no, lo habíamos hecho al revés, esto no eran integrales, sino que eran derivadas. Esto lo habíamos hecho con derivadas, entonces acá deberíamos multiplicar por J omega al cuadrado, acá multiplicar
por J omega, este quedaba como estaba, y el último miembro sí lo habíamos integrado, por lo cual acá me queda K4 por AM sobre J omega. Vamos a expandir un poquitito las formas. Si nosotros expandimos la forma de estos fasores armónicos y hacemos que Bm será un Bm por E a la J tita por E a la J omega t, me va a dar igual a, sacamos factor común, el fasor armónico AM, y me queda AM por E a la J tita por E a la J omega t, todo esto por K1 por J omega todo al cuadrado, más K2 por J omega, más K3, más K4 sobre J omega. Finalmente, si veo esto como quedó acá, veo que puedo hacer dos cosas. Una es hacer que estos dos valores máximos de la señal, recuerden que este AM era el módulo, era el valor máximo, primero dividir por raíz de 2 de los dos lados. Divido por raíz de 2, divido por raíz de 2. Con eso voy a hacer que mi resultado sea en valores eficaces. Y la segunda, y acá está importante, la independencia del tiempo. Si ustedes miran esto, yo puedo cancelar en ambos miembros el E a la J omega t y evitar el giro, lo que les decía, ver solo la foto, con lo cual esto ahora me va a quedar como B eficaz por E a la J tita igual a eficaz por E a la J tita por todo lo demás, K1 J omega al cuadrado más K2 por J omega más K3 más K4 sobre J omega. Siendo estos fasores armónicos y, o sea, ya dejaron de ser armónicos, pero van a ser fasores eficaces. Esto que está acá es lo que nosotros denominamos fasores eficaces. ¿Qué ganamos con esto? En realidad ganamos la independencia del tiempo y simplificar los cálculos, como ahora vamos a ver. La manera de verlos y de relacionarlos acá, al ser esto solo, o sea, este será el fasor eficaz, que será igual a A por E a la J tita, siendo este valor eficaz, y lo podemos trabajar tanto de esta manera como en complejos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona esto. Imagínense que tenemos, a ver, un generador, vamos a arrancar con un generador de tensión. Este generador de tensión tiene una señal senoidal, recuerden eso, y acá tengo un circuito RC. Un circuito R por C. Vamos a ver, vamos a plantear una B de T igual a 141, porque la señal es senoidal, por C, seno de omega, vamos a poner una pulsación de 100T más 30 grados. O sea, en el momento que nosotros lo agarramos en la foto, este es B, esto vale 141 y esto que está acá vale 30 grados. Así lo encontramos y así lo vamos a operar. Por supuesto, este está girando con una pulsación omega de 100. Pero en el momento que nosotros le sacamos la foto, estaba ahí. Estos son los valores. Vamos a poner, a ver, un R igual a un ohm y un C igual a 500 micro. Igual esto es para que tengan una idea. No lo voy a resolver yo. Bueno, el ejercicio me viene así y me piden calcular, por ejemplo, I de t. ¿Sí? Me piden calcular cuánto vale I de t.
Fíjense, me están dando una señal senoidal y me piden calcular cuánto vale I de t. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que sé, ¿se acuerdan la tablita que usábamos? Pero primero, antes que nada, tengo que pasar esto, si voy a trabajar con fasores eficaces, a fasor eficaz. Mi fasor eficaz, primero, va a valer, mi fasor eficaz B va a valer el valor máximo sobre raíz de 2, para que sea eficaz, o sea, 141 sobre raíz de 2, por E a la J, tita, que vale 30 grados. Listo, ahí ya tengo mi fasor eficaz B. Pero todavía no hago nada, lo tengo ahí. Cosas que sé, nada más que omega es igual a 100, que lo saco de acá, de la pulsación del seno. Bueno, ¿cómo resolveríamos esto? Y lo resolvemos con los métodos de siempre. Yo digo que B de t en el tiempo, ¿no? Es igual a BR de t más BC de t. Y acá empezaban los problemas. B de t igual. Y acá voy a usar I porque es la que quiero sacar. I de t por R. Y que va a ser la misma que IC. Pero acá si quiero plantear IC, ¿qué pasa? Tengo que plantear 1 sobre C por la integral de I de t respecto de t. Y habíamos visto en el tiempo que esto nos traía complicaciones y buscábamos hacer todo en función de la derivada. Bueno, pero eso acá se terminó. Acá lo planteo como mejor me gusta y como me convenga. ¿Por qué? Porque yo ahora es todo esto que está acá, lo voy a convertir en fasores eficaces. Entonces voy a plantear, ¿se acuerdan cuando hablábamos de transformo? Bueno, ¿cómo transformo? Digo que B, mi fasor eficaz B, será igual a un fasor eficaz I por R más 1 sobre C por la integral de mi fasor armónico I diferencial de t. Y con esto ya directamente opero. B será igual a I, este queda como está, por R más 1 sobre C por la integral de I. ¿Qué era integrar I? Dividir por J omega. Entonces esto me quedará I sobre J omega. Listo. Ya convertí una ecuación temporal íntegro diferencial, que era un problemita como para laburar con esto, la convertí simplemente en una suma. Una suma que podemos operar un poquito. Podemos hacer que B sea igual a I por R más 1 sobre J omega C. Y acá lo que podemos hacer en este término, siempre que vayan a trabajar, tenemos que tratar de trabajar con la J en el numerador, no en el denominador, para más practicidad. ¿Cómo hago eso? Si multiplico ambos miembros y los divido por J, ¿qué me va a quedar? Acá, supónganse que multiplico y divido por J. J por J me quedará J cuadrado igual a menos 1. Con lo cual esta expresión me va a dar I por R menos J, que quedó arriba, 1 sobre omega C. Vean que esto es un número complejo y B está en otro formato. Deberíamos llevar para resolver todo a un mismo formato. Suponiendo que vayamos al formato este, ¿qué me va a quedar? Que I será igual a B sobre R menos J 1 sobre omega C. Y esto, si trabajamos todo con fasores, ¿cómo sería? Módulo y fase. Entonces, esto sería igual a B sobre la raíz módulo de R cuadrado más 1 sobre omega C al cuadrado por E a la J
el arco tangente, no me deja escribir ahí, no sé por qué, el arco tangente de B sobre A, o sea, de R sobre omega C. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que I me va a dar igual a B por, después ustedes si quieren hagan los cálculos, un valor X por E a la J tita. Este B también tiene un valor similar. Este B ya lo calculamos. Si lo reemplazamos, ¿cuánto dijimos que valía? Dijimos que valía 141 sobre raíz de 2 por E a la J 30 grados. Un detalle, cuando hagamos esta división, el valor de I será igual a 141 sobre raíz de 2 sobre X por E a la J. ¿Y J qué va a valer? J va a valer 30 grados menos el valor de tita. Quiere decir que puede ocurrir, de hecho ocurre la mayoría de las veces, en algunos casos no, ahora después vamos a ver cuál es cuál, que si yo tengo un B con 30 grados, cuando yo ponga el fasor eficaz I va a tener un desplazamiento, más o menos, podría estar acá si quiero, si este es I, y este ángulo que está acá sería 30 grados menos tita, ¿sí? Porque además, y no sé por qué este ángulo es negativo, entonces me da más. ¿Qué puede pasar entonces? Puede pasar que dependiendo de los componentes con lo que estoy trabajando, el ángulo de tita, el ángulo de la corriente, sea igual al de la tensión, menor o mayor. Y en un ratito ya vamos a estar analizando esos casos. Fíjense, eso sí, qué simple fue resolver, o sea, acá prácticamente tendríamos I resuelta y lo único que nos resta después es volver al régimen temporal. ¿Cómo vuelvo al régimen temporal? ¿Cómo hago la antitransformación que figuraba ahí cuando vimos todo ahí en unos bloquecitos? ¿Cómo hacía la antitransformación? Y la antitransformación es muy simple. Imagínense que I me dio igual a 4 por E a la J 60 grados. ¿Cómo antitransformo? Yo ahora esto tengo que llevarlo a I de t, sabiendo que I de t es una señal senoidal. Acá que tenía que poner en la señal senoidal el valor máximo, pero este valor que es eficaz. Entonces tengo que hacer 4 por raíz de 2, listo, ya lo convertí en máximo, por el seno de omega t. ¿Omega cuánto vale? Omega vale 100. Lo saco de la señal de entrada, ya les comenté que nunca puede variar la frecuencia I. Más 60 grados. Listo, lo único que es la antitransformación es aplicar el criterio de que este valor hay que pasarlo a máximo, de que la pulsación omega es igual a la de la fuente y que el ángulo es el que me dio. Así obtengo para este ejercicio el valor de I de t. Fíjense qué rápido que es respecto de las ecuaciones que teníamos antes. Recién nomás hablamos sobre un desfasaje que podía existir entre la tensión y corriente debido a los elementos del circuito. Bueno, vamos a analizar para cada elemento cuál sería ese desfasaje. Vamos a verlo primero de a uno y después vamos a ver qué pasa en conjunto. Supónganse que tengo un circuito resistivo puro, señal senoidal. Acá voy a obtener BR de T, acá voy a tener P de T y por acá circulará una corriente I de T.
Bueno, ¿qué pasa con esto? Esta BDT vale, por ejemplo, x por el seno de 100t más 40 grados. Supónganse que este es el enunciado y me piden calcular cuánto vale I de t. Bueno, ¿cómo hacemos? Y esta es fácil, ¿no? Porque I de t, vamos a ponerle ahí que corresponde para que no se nos haga lío. I de t será igual a B de t sobre R, trabajando en el tiempo. Vamos a ver cómo sería nuestro fasor. Nuestro fasor sería, en el momento que le sacamos una foto, una B de t que vale X, esto que está acá vale 40 grados. Vamos a reemplazar un poquitito esto con lo que vimos, con fasores, y vamos a ver qué es lo que pasa. Pasamos este a fasor B de t, pasado a fasor eficaz B, ¿cuánto vale? Vale X sobre raíz de 2 por E a la J 40 grados. Y con eso reemplazamos acá, con lo cual mi I fasor va a valer X sobre raíz de 2 por E a la J 40 grados, esto es B, sobre R. Ahora fíjense que acá R tiene un valor, no sé, por ejemplo 100 ohm. Pero es un valor constante, no lo tengo elevado a ningún E a la J nada, con lo cual me quiere decir que mi I que está acá va a tener la misma fase que tiene la tensión. ¿Lo ven? Acá no hay número complejo, o sea, hay un número complejo arriba, pero no hay un número complejo abajo, porque abajo solo tengo R con un valor real. Entonces, mi corriente seguramente valdrá, no sé, vamos a ponerle un valor I por E a la J 40, porque no hay afectación del ángulo θ. Entonces, mi I valdrá un valor I por E a la J 40. Esto quiere decir que tanto la corriente como la tensión se hallan en fase. Si lo vemos con un gráfico, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner el gráfico por acá. Quiere decir que si mi tensión senoidal era un seno de este tipo, por acá no, esto va a tardar un poquitito más, ahí está, era un seno de este tipo, y esta que está acá es mi B de t, mi señal I de t tendrá distinta amplitud, en este caso menor, pero va a estar en fase, va a estar en todo momento en fase con la tensión. Esta será mi I de t. ¿Qué pasa ahora si tenemos, por ejemplo, un capacitor? Si tenemos un capacitor, vamos a dejar, estos gráficos me van a servir, los vamos a dejar acá. Vamos a suponer también para el ejemplo del capacitor puro, que tenemos una B de t, una BC de t y una I de t.
Bueno, en este caso, quiero saber cuánto vale I de t. Entonces, yo tengo, por un lado, tengo que B de t es igual a BC de t. Acá no tengo otra. Con lo cual, si B de t es igual a BC de t, yo puedo plantear que I de t será igual a C por la derivada de BC de t respecto de t. Pasado a fasores, todavía no dije acá cuánto vale B de t. Vamos a decir que B de t es igual a 14 por el seno de 1000t más 10 grados. ¿Sí? Con lo cual, mi fasor valdrá 14 sobre raíz de 2 por e a la j 10 grados. Bueno, y mi i entonces, fasor, valdrá c por la derivada respecto de t de b. En este caso, bc que dijimos que era igual a b de t. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que i va a ser igual a c por bc de t derivado. ¿Qué era derivar? Multiplicar por j omega. Multiplico por j omega el valor de bc de t. ¿Qué pasó acá? Fíjense que el valor de bc de t, que era j10, se afecta por j, que era j, un desplazamiento de pi sobre 2. Si yo esto lo pongo en valores de arcotangente para establecer θ, lo que voy a obtener es un desplazamiento de 90 grados respecto a la tensión. Quiere decir que, vamos a suponer, y esto es indistinto, B tiene en este caso 10 grados, pero no hace falta que lo plantee con los 10 grados, que use el transportador ni nada. Yo lo puedo tomar en 0 porque esto es una foto. Cuando tenga 10 va a valer la corriente lo que tenga que valer. Entonces vamos a suponer que B está en 0. Si B está en 0, esta cuenta me dice que I va a adelantar pi sobre 2. O sea que voy a estar por acá. Acá estaría mi corriente I. Adelantada 90 grados o lo que es igual pi sobre 2. Entonces, si esto gira con una pulsación omega, ¿se acuerdan lo que hablábamos al principio? Quiere decir que en todo momento la corriente siempre va a estar adelantando a la tensión. ¿Cuánto? Pi sobre 2. Si mi señal de entrada estaba desplazada a 10 y la quiero calcular en 10, este valdría 100. O sea, si yo dibujara real como es, pero es algo que no me interesa, lo único que me interesa es cuánto desfasa, y planteo que por acá tengo una B y que estos son 10 grados, mi corriente para esto estaría por acá, ¿sí? En 100 grados. ¿Por qué? Porque siempre va a adelantar estos 90. ¿Cómo sería esto visto en un gráfico de corrientes? Si la corriente adelanta 90 grados, si mi tensión es esta, si esta es mi tensión, B de t, recuerden que esto también sigue para acá atrás, la corriente me dicen que adelanta 90 grados. Quiere decir que para. Si esto que está acá es pi sobre 2 y esto es pi, mi corriente se va a adelantar a esto. ¿Cuánto?
90 grados. Cuando este esté en este punto, mi corriente estará, bueno, vamos a ver el valor de amplitud, estará por acá. Perdón, esto acá lo expresé mal, vamos a borrar esto que está acá y esto que está acá. Esto es 2pi, esto es pi y esto que está acá es pi sobre 2. Ahora sí, mi corriente va a estar en su máximo pi sobre 2 antes. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? La corriente va a hacer esto. Esto, si podemos poner un osciloscopio acá para ver la corriente y la tensión al mismo tiempo, veríamos que la corriente en todo momento va adelantando a la tensión. ¿Qué pasa con el inductor? En el caso del inductor, vamos a plantear exactamente el mismo ejercicio. En el caso del inductor, vamos a poner acá una fuente, no, vamos a cambiar, vamos a poner los colores bien. Tenemos un generador de tensión alterna y un inductor. De este lado tendremos nuestra B de T, acá tendremos BL de T y acá tendremos la corriente que circula I de T. Me piden calcular de vuelta I de T porque lo que estamos haciendo es ver cuál es la relación justamente entre la tensión y la corriente. Entonces, acá tenemos que B de T es igual a BL de T, que B de T vale algo, y lo que sabemos es que si queremos calcular IL de T será la misma que I de T, por lo tanto, IL de T será igual a 1 sobre L por la integral de BL de T diferencial T. Si acá recuerden ya no me hago más problemas, pongo lo que realmente es, no le busco la vuelta. Pasamos esto a fasor, con lo cual mi fasor I de T o IL de T, si quieren le ponemos IL, fasor IL será igual a 1 sobre L por la integral de BL fasor diferencial T. ¿Esto qué implica? Implica que mi IL será igual. ¿Cuál era la integral de esto? Dividir por J omega. Entonces esto será igual a 1 sobre J omega L BL. Si le damos un poquitito de forma a esto y pasamos la J para arriba, esto me va a quedar como BL por J, J arriba, J abajo, esto es menos 1, menos J omega L. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Veamos este menos J. Este menos J es lo mismo que decir menos pi sobre 2. Es desplazar en pi sobre 2 la tensión de entrada y eso se me va a ver reflejado en la corriente. Entonces, si acá ponemos mi tensión BL, esta es mi tensión BL, la ponemos en 0 para tomar como referencia, mi corriente afectada por menos J va a atrasar, esta será mi corriente IL. Mi corriente va a atrasar menos pi sobre 2 a la tensión que la provocó. Si vamos al gráfico y hacemos mi tensión BL, si esta es mi tensión BL, sabiendo que esto es 2pi, esto es pi, y acá tenemos pi sobre 2, mi corriente, vamos a poner acá que esto es mi BL, acá es mi BL de T,
no estamos trabajando con fasores en ese gráfico. Vamos a borrar esto. Mi corriente, ¿qué va a hacer? Va a estar atrasada respecto a eso. O sea que cuando esté acá, voy a estar, bueno, dependiendo de los valores, imaginemos por acá. Entonces, acá, donde yo tengo el máximo anterior, voy a cruzar por 0. Voy a venir acá. Voy a cruzar por 0 y voy a terminar por acá. Y esta será mi IL de t. Entonces, la corriente va a atrasar a la tensión. Recuerden, esto gira para allá en sentido antihorario, con lo cual lo primero que veo pasar es la tensión. Formas de acordarme esto. Bueno, hay muchas. Hay una que usan mucho que dicen Luis Ciudad, como reglas mnemotécnicas, ¿no? ¿Qué implica esto? Que en el inductor la tensión adelanta la corriente y en el capacitor la corriente adelanta a la tensión. Luis, hay otro que se llama civil también, que lo ven de los dos lados. En el capacitor la corriente adelanta la tensión y en el inductor la tensión adelanta la corriente. Yo qué sé, fíjense a ver cuál es para ustedes les es más práctico, ¿sí? A la hora de acordarse un poquito de esto. ¿Qué pasa cuando tenemos un circuito que no es ni una cosa ni la otra? O sea, tenemos acá un circuito RL. Bueno, ahí el ángulo se desfasa. Ahí el ángulo se desfasa porque me aparece una división abajo que me cambia el ángulo y entonces me dará un valor, por ejemplo, respecto de la tensión, por acá. ¿Sí? Este será mi nuevo θ. Siempre, si el circuito es RL, siempre la corriente va a atrasar a la tensión. Va a variar cuánto, depende del resistor que le ponga. Así como si estoy en un circuito capacitivo, siempre en el circuito capacitivo la tensión va a adelantar a la corriente, la corriente va a adelantar a la tensión, pero en distinto ángulo dependiendo de la atenuación que reciba por R. Visto esto, ahora sí vamos a hacer un ejemplo ya de un RLC para apreciar un poquito más las bondades del método. Bueno, vamos a utilizar esto como ejemplo para ir fijando conocimientos y también para definir algunas cosas que estaban dando vuelta por ahí, que por ahí le llamaron la atención o no, no sé. Pero bueno, vamos a verlo. Supongamos que tenemos un circuito RLC que tantos dolores de cabeza nos trae para resolver. Tenemos acá una BDT y acá de este lado tendremos BRDT, BLDT y BCDT. Y vamos a plantear la resolución. Bueno, vamos a decir directamente que BDT es igual a BRDT más BLDT más BCDT. Expandiendo esto, BDT será igual a, queremos calcular IDT. Queremos calcular IDT. Bien, BDT ¿cuánto vale entonces? Sí, vale IDT por R, y lo quiero poner ya todo en función de I, ¿no? Porque ahora no me hago mucho problema porque ya sé que voy a transformar de dominio. BLDT, ¿cuánto vale BLDT? Y vale L por la derivada de ILDT respecto de T. Y BCDT vale 1 sobre C por la integral de ICDT diferencial T. Buenísimo. Recuerden que IDT es igual a ILDT y es igual a ICDT. Por lo tanto, vamos a transformar esto. Mi B fasor será I por R más L
por la derivada de IL respecto de t, más 1 sobre c por la integral de IC diferencial t. Reescrito esto y resuelto un poquito, I por R más L por la derivada de I. ¿Qué era derivar? Multiplicar por J omega. J omega I más 1 sobre C por la integral de IC. Era dividir por J omega. Saco factor común I. Y esto lo voy a escribir, todavía no. Saco factor común I y me queda R más J omega L más 1 sobre C por 1 sobre J omega. Vamos a acomodar un poquitito esto. B es igual a I por R más J omega L. Acá multiplicamos y dividimos por J, con lo cual este término pasa a ser negativo y me queda con la J arriba, que está acá afuera, y esto quedaría menos 1 sobre omega C. Vamos a poner corchetes acá. Y ahora sí vamos a ver cómo sería mi I. I sería igual a B sobre R más J omega L menos 1 sobre omega C. Bueno, y vamos a ver una cosa más. Fíjense, si yo acá en esta ecuación hago B sobre I, esto me va a dar que es igual a R más J omega L menos 1 sobre omega C. Y B sobre I por ley de Ohm, ¿qué es? Y es la resistencia. ¿Se acuerdan que yo unas cuantas veces por ahí metí la pata y les hablé de impedancia o tiré la palabra impedancia? ¿La impedancia qué es? Bueno, justamente esto. Ven que B sobre I, que me debería dar resistencia, me da un número complejo. Ese número complejo es la impedancia. Y por eso esta impedancia, que se llama normalmente Z, es la impedancia compleja, porque es compleja, y en este caso, si lo estamos viendo contra la fuente, de excitación. Esta es la famosa impedancia de la que hablamos siempre. Como no existen los elementos ideales, ¿sí? No existen los elementos ideales, siempre conviene hablar directamente de impedancia para poder contener en un resistor, por ejemplo, los valores inductivos y los valores capacitivos. Por supuesto que si son mínimos esto se hace cero y hablamos directamente del resistor. Pero cuando tenemos circuitos combinados, por ejemplo, un motor tiene una componente inductiva, pero también tiene una componente resistiva debida a la resistencia del cable. Entonces, en la bobina del motor no se podría hablar solamente de cuál es la resistencia de la bobina del motor, sino que se tendría que hablar de cuál es la impedancia de la bobina del motor. Del mismo modo, así como existe una impedancia compleja de excitación, si yo acá despejo I sobre B, al revés, que sería 1 sobre R, o sea, la conductancia, en este caso sería igual a I, que es la admitancia compleja de excitación.
siendo siempre Z igual a 1 sobre la admitancia y la admitancia igual a 1 sobre la impedancia. Esta es la famosa impedancia que tiré un par de veces y dije todavía no podemos decir esto porque ustedes no lo conocen, quizás algunos sí, pero todavía no podíamos hablar de eso. Por eso voy a partir de ahora a referirme a todo como impedancia o admitancia. Otro tema que vamos a ver ahora es después cómo opero con estas impedancias y admitancias complejas, pero ahora vamos a seguir con la resolución del ejercicio. ¿Qué nos faltaría acá para resolver el ejercicio? Bueno, primero que todo, saber los valores, pero vamos a ver un detalle. Fíjense que esta impedancia acá, en el caso que omega L fuera más grande que 1 sobre omega C, en este caso esto daría positivo y se mantiene la J. Quiere decir que si en un circuito serie yo encuentro algo del tipo R más J X en un circuito serie, implica que el circuito es más inductivo. Es capacitivo, sí, por suerte, pero por supuesto, pero es más inductivo. A su vez, si en el circuito serie yo obtengo algo del tipo menos J, X, este menos lo que me dice es que esto es más grande que este y el circuito se considera más capacitivo, independientemente de que tenga los dos elementos. ¿A qué fines declaro un circuito como más inductivo o más capacitivo? Bueno, justamente al E a la J de acá, que me va a restar a este. Si el circuito es más inductivo, yo voy a tener un circuito donde mi tensión B, recuerdan Luis, en el inductor la tensión adelanta la corriente, con lo cual voy a decir, bueno, mi circuito seguramente va a adelantar a la corriente porque es un circuito de carácter inductivo. No 90 grados porque no es inductivo puro, pero sí la tensión va a adelantar a la corriente. Del mismo modo, si fuera capacitivo, en ese caso, si esta es la tensión, la corriente adelantaría a la tensión un ángulo θ. No 90 grados porque no es puro, pero sí va a estar en adelanto porque el circuito es capacitivo. Del circuito anterior, RLC serie, en una parte de la resolución obtuvimos esto. Y esto es algo que quiero ver. Vamos a hacer circuitos simples de un solo elemento directamente en la forma de fasores. Tengo un circuito donde tengo B, R e I. Para calcular B sobre I, esto será igual a R. Si tengo un circuito, pero ahora con un inductor, donde tengo B, L e I, mi B sobre I será igual a J omega L. Si lo hace, esto después háganlo ustedes, si tratan de resolver este circuito en el tiempo y pasan a fasores, van a obtener este resultado. Y si tuviera un circuito capacitivo, donde esto es C, esto es I y esto es B, mi circuito, al calcular B sobre I, tratando de hallar la impedancia, todo esto que está acá serán impedancias, será 1 sobre J omega C, o lo que es lo mismo, menos J 1 sobre omega C. Fíjense que acá, si hacemos B sobre I, vamos a obtener R más
J omega L más 1 sobre J omega C. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo, tomando cada uno de los elementos, como una impedancia única, yo puedo asociarlos entre sí. ¿Cómo los asocio? Bueno, si el circuito está en serie, tomo sus impedancias propias y las sumo. O sea, puedo sumar impedancias Z en serie, independientemente de que sean resistores, inductores o capacitores. ¿Se acuerdan que habíamos visto una traba que nosotros podíamos hacer asociaciones serie paralelo de resistores, de inductores o de capacitores, pero no cruzarlos entre ellos? Y en algún momento le dije, ya los vamos a poder cruzar. Bueno, este es el momento. Se puede cruzar siempre dentro de señales senoidales con el uso de fasores. ¿Cómo? Directamente impedancia propia sumada en serie. Entonces, muy importante, puedo sumar impedancias en serie. Y ahora vamos a ver qué pasa en un circuito paralelo. Supongamos que tenemos un circuito RLC paralelo. Planteemos un poquito algunas ecuaciones. Acá tenemos que I de t, vamos a borrar acá, ahí está. I de t será igual a IR de t más IL de t más IC de t. Resolvemos I de t. ¿Y cuánto vale? B sobre R. ¿Qué B? Y BR, BL y BC son iguales a B. Entonces, directamente igual a B de T sobre R. Más IL de T, ¿cuánto vale? Vale 1 sobre omega L por la integral de B de T. Iba a poner BL, pero ya vimos que es lo mismo. Con lo cual vamos a borrarlo y vamos a poner acá B de t, diferencial t, más la corriente en el capacitor, que era C por la derivada de B de t respecto de t. Bien, pasamos acá a fasores. Tenemos que mi corriente de fasor vale. Y acá, bueno, vamos a hacerlo por paso, por última vez, después lo vamos a hacer más fácil. B sobre R más 1 sobre, acá me adelanté un poquito, me parece, y mezclé las cosas. Sí, este omega no va acá. Este omega no va, me adelanté un poquito, acá era 1 sobre L. Ahora sí, integrar esto es dividir por J omega, con lo cual me va a quedar 1 sobre J omega L por B más C por la derivada, que será J omega, por B. Finalmente sacamos factor común. Tenemos I por B por 1 sobre R más 1 sobre J omega L más J omega C. Y vamos a hacer el mismo análisis que hicimos antes. ¿Por qué? Porque si yo hago I sobre B, que es la admitancia, será 1 sobre R más 1 sobre J omega L más
J omega C. ¿Qué pasa para un circuito donde quiero calcular directamente cada una de estas formas? Si yo tengo que calcular I sobre B para un resistor, I sobre B será igual a 1 sobre R. Si quiero calcular I sobre B, admitancia sobre un inductor, será igual a 1 sobre J omega L. Y si quiero calcular, esto por favor les pido, hagan los cálculos ustedes, I sobre B en un capacitor puro voy a tener J omega C. Si miramos 1 sobre R, 1 sobre J omega L y J omega C, quiere decir que las admitancias propias de cada elemento, esta será la admitancia de R, esta la admitancia de L y esta la admitancia de C, pueden directamente sumarse. Pero, cuando estoy en un circuito paralelo, entonces yo puedo sumar admitancias en paralelo. Esto que está acá es clave y normalmente no sé por qué los errores en la resolución de los parciales que les damos están relacionados con sumar admitancias en serie o impedancias en paralelo. ¿Esto qué me permite hacer? Yo ya sé cuánto vale la impedancia o la admitancia de un elemento. Y puedo, invirtiendo, resolver cualquier tipo de circuito. Primero lo encaro como viene, como mejor me sale, rápido, ya no uso el tiempo. Imagínense que tenemos un circuito, vamos a empezar a complicarla. Un circuito R, vamos a poner L por acá, vamos a poner una R por acá y un C por acá. Imagínense que tenemos este circuito. Bueno, este circuito ya lo puedo resolver directamente mirando los elementos. ¿Por qué? Sé cuánto vale la impedancia L. La impedancia L vale J omega L. También sé cuánto vale la admitancia L. Vale 1 sobre J omega L o bien menos J 1 sobre omega L. También sé cuánto vale la impedancia del resistor, que vale R, y la admitancia del resistor, que vale 1 sobre R. También sé cuánto vale la impedancia ZC, que vale menos J, 1 sobre omega C, o la admitancia del capacitor, que vale J omega C. Estas cosas, si no las sé, las calculo, pero ya las voy a saber. Y hace un rato dije que las Z, las impedancias se suman en serie y que las admitancias se suman en paralelo. Dicho y sabido esto, vamos a intentar resolver este circuito. Quiero calcular la corriente de entrada I. Y acá tengo VDT. Esto es IDT, esto es VDT. Acá tengo un circuito. Primero, ¿acá qué tengo? Y acá tengo una serie. Si es una serie, este ZRC será la suma de las impedancias propias, porque están en serie. Entonces, ¿cuánto va a valer esto? Esto va a valer R menos J 1 sobre omega C. Esta será la impedancia, pudiendo reemplazar ahora este circuito que tengo acá
saco esto ya y me quedo con, esto por ahí lo habrán visto muchas veces, unas cajitas, y esto será ZRC. Que esté en paralelo o que esté en serie no la convierte ni en impedancia ni en admitancia. Son lo que son. Entonces, aprovechando esto, si yo puedo sumar admitancias en paralelo, veo que acá tengo una admitancia L en paralelo con una impedancia. No las puedo sumar. ¿Por qué? Porque una es una impedancia o admitancia y la otra es una impedancia. Pero si convierto ZRC en admitancia, ¿cómo lo convierto? Bueno, la admitancia RC será igual a 1 sobre la impedancia RC, o sea, 1 sobre R menos J 1 sobre omega C. Esto será igual, multiplico y divido por el conjugado, R sobre R cuadrado más 1 sobre omega C, todo al cuadrado, este cambia, más J, 1 sobre omega C, sobre lo mismo, R cuadrado más 1 sobre omega C, todo al cuadrado. Y ya tengo la admitancia RC. Si esto que está acá lo pongo en forma de admitancia, podría sumarlo. ¿Cuánto vale la admitancia L? La admitancia L vale 1 sobre J omega L o menos J 1 sobre omega L. Menos J 1 sobre omega L. Y ahora sí directamente puedo hallar mi admitancia. Vamos a cortar por acá y hacia allá vamos a llamar que acá va a haber una admitancia A. Mi admitancia A valdrá la admitancia RC más la admitancia L, o sea, R sobre R cuadrado más 1 sobre omega C al cuadrado más J 1 sobre omega C sobre R cuadrado más 1 sobre omega C al cuadrado menos 1 sobre omega L. Con eso ya obtuve la admitancia A. Si ahora quiero resolver el circuito, ¿qué tengo que hacer? Sumarle esta resistencia y listo. Pero, ¿puedo sumar una admitancia en serie? No, no puedo. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, hago admitancia A. ¿A qué es igual? Es igual a 1 sobre la impedancia A. Por lo tanto, la impedancia A será igual a 1 sobre esta admitancia. Hago 1 sobre todo esto y obtengo la impedancia A. Recién ahí, cuando todo esto lo haya convertido en una impedancia ZA, por estar en serie voy a poder sumarlo con el valor de la impedancia ZR. Finalmente mi Z total valdrá ZR más ZA. Y acá, teniendo la Z total, después es fácil. Si quiero saber la corriente, es B sobre Z. Y punto. Esa va a ser la forma de resolver nuestros ejercicios. ¿Se complica mucho? Sí, fíjense que se complica mucho a nivel de cálculos gráficos sin valores. Ahora cuando tengo valores, todo esto directamente lo reemplazo por valores y voy haciendo las cuentas. Vamos a dejar la clase por acá, no sin antes dejarles un ejemplito para que puedan trabajar, dejando para la clase que viene lo que es diagrama fasorial
y algunos estudios particulares que ya vamos a meternos de lleno con potencias y otras cosas. Viene la parte linda, la parte eléctrica buena. Como ejemplo, vamos a hacer un circuito simple RL en serie con un RC paralelo, y la idea es calcular IDT. BDT. Vamos a hacer esto sin valores. Este será R1, este será R2, C y L. Para practicar, pónganse a hacer esto, vean cómo funciona el término de las inversiones, todo lo que sean inversiones. ¿Cómo encararía esto? Este en paralelo con este. Si están en paralelo, ambos deben ser admitancias. Una vez que esto sea admitancia, lo convierten a impedancia, y siendo impedancia suman los valores directamente por estar en serie de esta impedancia más esta impedancia más esta impedancia. Finalmente termina todo con la ley de Ohm, que como ya les dije un montón de veces no usamos más que Kirchhoff y Ohm. Calculo que a esta altura ya se deben estar dando cuenta que era en serio. Sin más, les deseo una buena semana y nos estamos viendo.